Por eso le mando un beso grande a Ever Bonafini y a vos, Calamaro, te quiero mucho. Ever, muchas gracias por compartir el Santuario de las Madres. Son unos encuentros muy sentimentales los nuestros. La verdad que nos queremos mucho. Radio Caput. Diego es Diego. Y bueno, son esas personas que son indispensables, ¿viste? Esas cosas. Esas personas que son indispensables, ¿viste? Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Al parecer seremos esclavos del placer. ¿Cómo se atreven a decirte qué tenés que hacer? Los barrios hacinados pa' no cabe un alfiler. Hace tiempo nuestros sueños tienen precio de alquiler. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Será melancolía, una vida sin receta, que solo encuentra respuesta cuando se va la luz del día. Cuando sientas que el olvido ya colmó tus venas y la vida marcha gris amargo desabrida, recordás a mano amiga que sirve de abrigo, alejándote del frío al que invita a la pena. Con la serenidad del todo pasa y bajo la luz veraniega de una luna sepulcral te encontrarás con aquellos que ya al verlos son tu casa y te harán olvidar el miedo a la pesada soledad. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos los oyentes y oyentas de Radio Caput y de Tres en Una. Estamos acá con mi compañera Camila García, con nuestro querido operador Martín Loza, a quien les mandamos un beso acá, y nuestra compañera Charito está todavía enferma, así que la vamos a tener por Zoom. No. Le damos, ¿no viene al final? No, al final desistió. Está molesta, así Bien. que la semana que viene la vamos a tener bien, perfecto. de nuevo, presencialmente. Bien, Bueno, con una conjuntivitis. Sé que hay una epidemia, nada grave, pero bueno. Bueno, entonces le mandamos un saludo muy grande y que se recupere pronto. Gran día hoy, digo gran día porque, no sé, siento que estos meses fueron una lucha colectiva, pero sobre todo para las personas con discapacidad, para las familias, para las organizaciones, para las profesionales y los profesionales que atienden a las personas con discapacidad y sobre todo a niños, niñas y adolescentes. Se vetó finalmente, se rechazó el veto presidencial en el Senado. Es una gran noticia. Debe ser que hace 22 años que no se aprobó por 63 votos y 7 votos en contra de la ley. Uh-huh. Así que bueno, la verdad que felicitaciones a nuestros senadores que pudieron sobrellevar las diferencias políticas para anteponer una necesidad absoluta de parte del pueblo argentino y de nuestras personas más débiles que más necesitan de la ayuda del Estado. Así que felicitaciones para ellos. Me pareció muy sentida la palabra de Luis Juez, que tiene una chiquita, Milagros, que también tiene algunos temas de discapacidad. Muy sentida su disposición. Los últimos 30 segundos agradeció a todos los profesionales que acompañan a su hija, agradeció a toda su familia y demás. Así que bueno, esto va supuestamente... Igual juez, le votaste todo a Milei también, ¿no? Quiero decirlo así porque si no también parece que solamente cuando nos atraviesa desde el lugar personal, entonces lo sentimos y lo votamos y demás. No, le votó todo, exactamente, pero digo, lo que yo quiero decir es otra cosa, que me parece que por fin hay ciertos temas que la política argentina pudo sobrellevar en el sentido de, ¿no? De decir, hasta acá. Esto no. Sí, me parece eso que forma parte ¿no? del acuerdo democrático, de un acuerdo que tiene que ver con la sensibilidad, aunque realmente, y yo lo digo, es una posición, creo que algunos senadores con mucha hipocresía, digo con mucha hipocresía porque le votaron absolutamente todo a este gobierno. Entonces ahora que hay un marco de claro retroceso o de
que se fumó un poco el aura que tiene, digamos, el gobierno, donde todo el mundo le hacía gracia, donde nadie se le atrevía. Bueno, estamos en otro marco donde le pueden decir que no. Sí, exactamente. Creo que en el Congreso, durante una primera etapa, según, digamos, la visión de estos opoficialistas, era como que había que darle al gobierno las herramientas para que pueda gobernar, dada su franca minoría que tiene en el Congreso Nacional, y por eso le votaron facultades delegadas, le votaron la ley, le votaron el decreto 70, bueno, nada, no sacaron el decreto 70, bueno, y demás. Una batería de leyes que le permitió al gobierno y a Sturzenegger hacer los desmanes que están haciendo. Pero bueno, ahora supuestamente esa tortilla se está invirtiendo. Esta semana fue una semana muy dura para el gobierno nacional, muy dura. Vienen siendo estas semanas, después de los audios. Muy dura, después de los audios, tuvieron que salir a hacer una cautelar que viola los principios de libertad de expresión, para que no difundieran los audios de Karina, o sea, no de cualquiera, de Karina, o sea, porque a la que hay que cuidar es a Karina, porque es el sostén emocional del presidente. Parecería. Sí, el sostén económico. Y estamos ante la presencia de un oficialismo que no hace absolutamente ni un gesto para sobrellevar esta crisis, ¿no? Digo, podría haber separado del cargo a Karina, podría haber sacado a Lule Menem, podría haber sacado a Martín Menem, podría haber hecho algún gesto, algo. No. Quinta a fondo y terminaron una campaña en la que es la primera vez en la historia de la democracia argentina que yo veo a un presidente y sus funcionarios hacer una campaña sin inaugurar una obra, sin inaugurar un metro de ruta, sin inaugurar o darle algo a los que más lo necesitan. Es algo nunca visto. Yo creo que es el peor gobierno desde que volvimos de la democracia, y después de la dictadura genocida militar es el peor gobierno que nos tocó. Digo, sacando, obviamente, que la dictadura no está dentro del marco de la historia democrática argentina. Entonces digo, un presidente completamente desfasado, completamente insultando a toda la clase política, no pudiendo hacer campaña más que con el insulto. O sea, y la gente que se está muriendo de hambre, que no llega a fin de mes, que tiene 5 laburos para llegar a fin de mes, que no le alcanza el dinero, en una situación muy caótica, porque nos desordenó la vida este hombre. Sí, y en el marco de una campaña electoral difícil, ¿no? Para la provincia de Buenos Aires, porque es la más perjudicada, y bueno, porque tenemos justamente una entrevista que tiene que ver con este marco electoral y con lo que le está pasando a la gente de a pie. Y estamos en línea con el intendente de San Martín, Fernando Moreira. Buenas tardes, acá Diana Holguín y Camila García. Hola Diana, Camila, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Muy Fernando. buenas tardes. Bueno, Fernando, primero agradecerte porque sé que estás en el cierre, justamente creo, en este horario, en el cierre, digamos, de la campaña en San Martín, agradecerte la deferencia. Y hace 2 o 3 días estuvieron con el ministro de Obras Públicas, también candidato por la primera sección electoral, Gabriel Catopodis, y con el gobernador y Sergio Massa, y etcétera, etcétera, por el Día de la Industria. Y San Martín es capital, digamos, pyme en la provincia de Buenos Aires. Creo que tiene 3.500, una cosa así, de pymes. ¿Cómo lo está viviendo la provincia de Buenos Aires en este contexto económico? Bueno, por supuesto, la situación es, desde el punto de vista económico, muy difícil. En toda la Argentina la situación realmente es compleja. Hay una recesión muy, muy, muy profunda. La caída de la actividad, la caída del empleo, se siente mucho, y se siente muchísimo más en el sector industrial. El sector industrial pierde empleo mes a mes, y en el año 2004 perdieron más de 100.000 empleos, y este año hay números que también van a ser muy malos. Bueno, la situación es muy crítica, como decía, hay una recesión muy grande, no hay consumo, no hay demanda, por lo tanto a nadie le va bien. Los comerciantes no pueden vender, la producción obviamente cae, y además una política de apertura económica, comercial, donde ingresan
productos terminados importados que terminan de complicar el escenario para la industria nacional, para las pymes en particular, que en San Martín son muy importantes, pero por la industria nacional en general. Y esto también es una cadena, ¿no? Todos los sectores están peor, aumenta el desempleo, aumentan las demandas sociales, cae la capacidad de compra del salario, la gente busca un segundo o un tercer empleo, bueno, un deterioro en toda la línea que me parece que estos últimos meses se está empezando a sentir, que la gente lo está empezando a comprender un poco más, que la consecuencia de las políticas nacionales es esto, o sea que esto es consecuencia de las políticas nacionales y no que tiene que ver ni con el gobierno anterior, ni con cuestiones que este gobierno dice, pero que no tienen que ver con la realidad. Le contamos a nuestros oyentes que estamos hablando con Fernando Moreira, intendente del municipio de San Martín. Fernando, Camila García te habla. Yo quería preguntarte, ¿cuál es la motivación que tiene que tener la gente para ir a votar el domingo? Me parece como súper importante, porque con todo lo que está sucediendo, con todo lo que hizo el oficialismo en los casos de corrupción, la gente está muy desmotivada, sobre todo los jóvenes que están decepcionados con la falta de trabajo, los bajos sueldos, que son los que más votaron a Milei. Entonces la gran incógnita es si ese votante que votó a Milei, que está arrepentido, realmente va a ir a las urnas y va a votar al peronismo. O sea, esa es como, ¿por qué tendría que ir ese votante a votar el domingo? Bueno, recién hablábamos de la situación económica, pero después este gobierno, además de todo eso, lleva adelante una política de destrucción del Estado muy fuerte. No solo lo hace, sino que lo dice con todas las letras, lo dice el propio presidente, que es el topo que va a destruir el Estado por dentro, y esto lo vemos en sus políticas, cuando desfinancia la salud pública, como lo hace en el Garrahan, o como lo hace con las universidades nacionales. Si pudiera lo haría también en toda la Argentina. Vemos la política hacia los jubilados, hacia las personas con discapacidad. Digo, está destruyendo absolutamente todo lo que puede, avanza al ritmo que la lógica política le permita, pero si en estas elecciones el gobierno nacional tiene un espaldarazo, un apoyo de la gente, va a profundizar estas políticas, va a avanzar con la destrucción del Estado, que es un complemento fundamental para toda la gente que la está pasando tan mal, y entonces nos parece que es esencial que en estas elecciones frenemos a Milei. Frenemos estas políticas, hagamos un llamado de atención al gobierno nacional, votando en contra, ganándole en las próximas elecciones, y que podamos poner un freno a esta política de destrucción total que está llevando adelante el gobierno. Por eso nos parece tan importante esta elección. No es la batalla final porque siempre hay oportunidades, pero indudablemente es muy importante. Hay veces que la gente, porque está enojada o porque piensa que esta elección no es importante, pues no se elige presidente o gobernador o intendente, pero realmente es muy importante. Hay que frenar a Milei, hay que frenar estas políticas de destrucción, y esto se logra votando, ni con un paro general, ni con una movilización, porque son cosas que a este gobierno no las conmueve, sino que es votando. Aquellos que estén de acuerdo con esto que pensamos o que está claramente en contra de las políticas de Milei, hay que ir a votar, hay que expresar ese descontexto en las urnas, y por eso creemos que es muy importante. Fernando, ¿cómo ves al peronismo de la provincia de Buenos Aires en este contexto? Creo que 2 meses atrás era un contexto. Lo decía hace un ratito Camila, el marco de las coimas, de los audios, el marco del descontento cada vez más profundo por el tema económico de la gente. ¿Cómo encara en este contexto el peronismo y cómo se ve en las elecciones del domingo? Sí, vos nombraste el tema ahí también de estas denuncias que hace gente del propio gobierno, ¿no? Con respecto a irregularidades
en las licitaciones en la oficina de discapacidad, de personas con discapacidad. Sí, me parece que este es un detonante en esta elección, ¿no? Mucha gente que además de lo que contamos recién, del recorte en el Estado, del ajuste, de la complicación económica, de la desocupación, de que la plata no alcanza, además de todo eso, bueno, vemos que hechos de corrupción dentro de este gobierno, que era una de sus principales banderas, ¿no? Entonces, esta es una denuncia que nace claramente de una persona central en este gobierno, era el abogado del presidente, un hombre muy cercano al poder del gobierno nacional, hace una denuncia muy importante, que obviamente la tiene que investigar el Estado, pero que a partir de ahí también hubo una catarata de denuncias, de situaciones en el PAMI, y en otras dependencias también, y bueno, esto agrava mucho la situación de este gobierno, que no solo no resuelve los problemas de la economía, que era una de sus promesas, sino que además tampoco cumple con esta promesa de honestidad que claramente está en duda. ¿Y el peronismo el domingo, cómo crees que le va a ir? Bueno, digo el peronismo en general porque me parece que se juega una carta muy compleja, pero al mismo tiempo fuerte, ¿o no? Este 7 de septiembre. Sí, claro, el peronismo, bueno, hemos logrado una lista de unidad en la provincia de Buenos Aires, que es muy importante, que nos permita llegar a esta elección con fortaleza, y estamos muy optimistas, ¿no? Muy optimistas, vemos que la gente está empezando a cansarse de este gobierno, y por supuesto la opción del peronismo es la más cercana. Hay que ganar esta elección, ahora eso no alcanza, claramente eso no alcanza, nosotros tenemos la obligación de construir una alternativa política, una alternativa de gobierno, una alternativa de poder que pueda primero representar a grandes sectores de la sociedad, que recupere la confianza de un sector grande que confiaba en nosotros y le perdió la confianza, y que pueda plantear una Argentina para adelante, para el futuro, ¿no? Que sea seria, que sea creíble, con un Estado eficiente, que pueda garantizar un crecimiento y un desarrollo ordenado, y este es un desafío que tenemos que construirlo y tenemos que llegar al 2027 de la mejor manera posible. Dimos el primer paso, que fue la unidad para esta lista, esperamos dar un paso más con un triunfo el domingo, y después de ahí tendremos una responsabilidad muy grande. Fernando, Camila, te vuelvo a hablar. Estamos hablando con Fernando Moreira, intendente de San Martín. La pregunta que te quería hacer, y yo creo que podría ser la última pregunta porque estamos todos con la agenda muy al palo con el tema de los cierres, ¿cómo fue la recepción por parte de la gente en la calle, el tema de la campaña? ¿Qué es lo que dice la gente? El pueblo argentino, en realidad no me gusta decir gente. Y la segunda pregunta es ¿cómo fue tu experiencia de estos últimos 2 años como intendente, sin presupuesto, sin nada, la magia que están haciendo, porque también es una real vocación de servicio lo que hacen en todos los días, en todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, para justamente poder brindarle a los vecinos y vecinas una mejor calidad de vida? Bueno, la campaña, empezó muy fría, ¿no? Una elección legislativa desdoblada, con mucha apatía, pero de a poco la gente se fue acercando más, sentimos que el clima está cambiando y por eso estamos optimistas. Y este año y medio con este gobierno, fue muy complicado. Hoy contamos con muchísimo menos recursos que hace 2 años, mucha más demanda social, porque el gobierno además se retiró de todas las ayudas sociales, sanitarias, de los programas de acompañamiento, o directamente a la sociedad en general, o a través de la provincia, o de los municipios. Eso el gobierno nacional se retiró de todo, aumentan las demandas,
los recursos son escasos, como decíamos, mucho menos que antes, la obra pública desapareció, bueno, la situación es muy, muy, muy compleja. Nosotros priorizamos todas las políticas que tienen que ver con el desarrollo de las personas, que tienen que ver con la educación, con la cultura, con el deporte, con las infancias, haciendo un gran esfuerzo para esa red de contención de los vecinos y vecinas de San Martín en cada uno de los barrios, bueno, siga presente. Y bueno, y obviamente esperando que la situación mejore. Bueno, Fernando, agradecerte. Tienen también la tarea de que tu compañero, digamos, de militancia y exintendente Gabriel Catopodis esté como como candidato, primer senador por la primera sección. Lo vimos militando en todos los barrios y en los trenes, en todos los trenes desde las 6 de la mañana. Con la policía ahí que lo perseguía. Sí. No, Fernando, y bueno, y después, para que vos cierres esta nota, como bueno, que puedas convocar a nuestros oyentes a que vayan el domingo a votar, que es importante. Sí, un poco lo decíamos antes, pero creemos que esta es una elección muy importante. Que hay que frenar a Milei ahora, que es el momento, que es la herramienta adecuada, que ni el enojo, ni la apatía, ni restarle valor al hecho de votar, bueno, eso no nos puede hacer dejar pasar esta oportunidad. Es muy importante. Creemos que la democracia profundamente es una posibilidad de expresarse que tenemos todos, absolutamente todos. Ese día todos los votos valen uno, de cualquiera de nosotros, del laburante de la fábrica de acá a la vuelta, hasta el de Paolo Roca. Así que es muy importante que hagamos valer esa posibilidad que tenemos, es una oportunidad y que nos tenemos que manifestar con mucha fuerza. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos el domingo en la lucha, compañero. Bueno, como no, nos vemos el domingo. Un abrazo para las dos. Abrazo. Bueno, el intendente de San Martín, Fernando Moreira, llamando a votar, a frenar a Milei, hablando un poco de las dificultades que están atravesando los municipios, la provincia de Buenos Aires la más afectada por la no coparticipación y todas las medidas que tomó este gobierno nefasto de hace más de un año y medio. Nos vamos a ir a una tanda, unos minutos. Sí. A una canción. Vamos con una canción, así hacemos un cortecito. Yo elegí la pregunta. Yo también quiero explicar mi tema. A ver. No me dejaste preguntar. No, pero el otro día ya estaba larguera, ¿o no, Martín? La pregunta es cómo nos va a ir, digamos, el domingo, y por eso los convocamos a todos a que vayan. Es muy importante, a todos, todas y todes. Vamos con la pregunta. A veces me echan de mi propia casa. Una hora antes que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado de sello de baile que todos pretenden ganar o participar, donde se muestra gente al borde. La pregunta es: la vida es un vaso de gaseosa aguada, como una secuencia de bromas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar habrá que pagar. Y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir, como lo hicimos tantas veces. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear? Por lo que no vale nada, por lo que no
si al final nunca le va a pertenecer? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defender de mí? La pregunta es: a veces conspiran en mi propia cara, con una cascada de putaradas. No se puede solo desatar el nudo con un estribillo pop que lo repetís hasta que lo puede cantar un conjunto de orangutanes. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a luchar? ¿Quién está dispuesto a pelear? ¿Quién está dispuesto a pelear? Por lo que no vale nada, por lo que no vale nada, no sería la gracia. Gracias. Quiero que pensemos la pregunta y que nos la dejen preguntar. ¿Quién va a reclamar? ¿Quién va a reclamar? ¿Quién va a reclamar? ¿Quién va a reclamar? La pregunta es: Escuchábamos Me encanta este tema. Babasónicos. Me encanta este tema, me encanta Babasónicos. Amamos Babasónicos Sí. acá, somos fan de Babasónicos, hemos ido muchas veces a verlo en numerosas ocasiones. Espectacular, sus últimos recitales y el último disco me encanta. Sí. Bueno, ahora, dentro en breve vamos a tener una entrevista con un economista porque están pasando muchas cosas. Salió Milei a decir el dólar plata hace unos meses y ahora parece que el dólar está... El dólar dejó de flotar, Está por volar. dejamos de tener... Está por volar, tiene alitas. Se convirtió, es un pescadito que evolucionó y se está convirtiendo en alitas. Es un pescado alado. Yo siento más que se está hundiendo, más que está volando. Siento como que se va hundiendo la economía cada vez más para pero abajo. el dólar va para arriba. Sí, Claro, el dólar va para arriba, pero nuestra economía va para abajo, va siendo en rojo, recontra rojo. Y hablando con cualquier persona que conozco, cada vez más nadie llega a fin de mes. Todo No. bien, digamos, con la Y cada vez estabilidad. tenemos más trabajo. La más estabilidad trabajo. y el supuesto 1%, digamos, de inflación. No sé vos, Martín, no sé ahí el compañero, pero si están llegando a fin de mes con el 1%, no sé. No, bueno, pero es como decía Mayans hoy, ¿no? Que nos paguen Ay, lo el amo 1, a Mayans que, también. que nos paguen el 1% de todo lo que se roban. No, y yo el también donaré 1,5 de Karina, dijo. No, tampoco es boludo, más chance. Dijo, si es el 3, digamos, de Karina, que nos dé el 1,5. Claro, claro. Bueno, nada, fue una semana bastante compleja, como veníamos comentando anteriormente. Una semana en la que ahora parece que tenemos a un comando ruso-venezolano que está haciendo tareas de inteligencia con audios, como si fuese... Yo me acordé mucho de la serie esta The Americans o Obvio. Homeland, ¿viste? Como esta The cosa, Americans, The más Americans, The ¿no? Americans, Que es sí. una serie en donde hay dos espías rusos que forman una familia y en realidad son espías rusos en la época de la Guerra Fría, Claro, ¿no? están Digo, infiltrados. Claro, pero en una época donde Efectivamente. había una situación. Ahora, tipo, tenemos a Maduro en la suya. Pará, con pará. su- Los memes entre el camarada real y el camarada Putin son excelentes. La gente es muy creativa. Bueno, nada, así que la tuvimos a Patricia, también en los medios, ¿no? Que estuvo Porque ella ahí. ve una bomba y se quiere tirar encima. Claro, ella tiene que estar siempre presente, ¿viste? Si hay un conflicto, ella tiene que estar, ¿viste? Como medio ahí. Entonces ahí como que salió a justificar el comando ruso-iraní, en donde, bueno, obviamente fue a los medios amigos y vamos a Pero escuchar... no fueron tan amigos los medios. Y vamos a escuchar un audio muy gracioso.
ellos en el polo sur y yo en el polo norte, en posición ideológica, política, periodística, con los acusados de esta gran conspiración. Pero siento que ustedes han ordenado el allanamiento de sus domicilios. No. ¿No? No. Nosotros no ¿No lo hicimos- han pedido? Nosotros no hemos pedido nada, le dejo acá, si quiere, la denuncia, acá la tiene. Nosotros hemos pedido que la justicia determine las medidas procesales para que cese el delito. ¿Qué quiere decir que cese el delito? Perdóneme. Sí. A ver, porque, hemos visto la presentación, yo se lo agradezco. Gabriel Iesi, Gabriel, ¿qué medidas le está pidiendo el gobierno al fiscal Stornelli? El gobierno en la presentación pide, página 18, entre otras medidas de prueba, preservación digital inmediata, allanamientos, órdenes de allanamiento y secuestro forense en las oficinas y estudio Carnaval Stream, dispónganse allanamientos en los domicilios de Franco Bindi, Jorge Rial, Pablo Tobillino, Mauro Federico y todo otro interviniente. Están pidiendo allanamientos. Bueno, yo no sé, pero estoy segura que no leyó su propia denuncia, porque obviamente ella no la escribió, pero no la leyó. Y digo, por eso decía, no pero son pará, tan pará. amigos, Pará. no son tan amigos los medios, porque esta vez se le animan justamente a pararla y decirle, sí, la tenemos. Gabriel Iesi. Léele la página 18. A ver la página 18, el señor con el pañuelito, ¿viste? Todo su saquito, todo prolijo, me parecía un señor inglés. Pedido de allanamiento para los periodistas. Claro. Fue muy gracioso, pero además cuando termina dice, pero Patricia, ¿estás pidiendo allanamientos? Y le dice, no. No, claro, no. No leyó la denuncia. No leyó la denuncia. Y otra cosa que me parece fascinante, que a partir de esto, que hablan justamente de censura previa y ahí, digamos... Hay todo un debate legal sobre eso que no ha lugar. No es legal. No ha lugar. Digo, perdón, no es un debate legal porque justamente censura previa está muy claro. El otro día digamos, salió la legislación. salió Maqueda a decir que esto es un atropello completo a la democracia Tal y cual. al constitucionalismo. O sea, la constitución la hacemos así y la tiramos a... Pero por eso, no me parece que sea un debate. En todo caso, vos la querés contradecir, pero no me parece ni siquiera que sea un debate, es censura previa, etcétera. Pero lo que logró, que me parece un plus de lo que sigue haciendo mal, digamos, este gobierno, tiene que ver con que la mayoría de los periodistas de un lado y del otro de la grieta estuvieron de acuerdo en no a este atropello frente a la libertad de expresión. A mí me pareció un moño, digamos, de todas las cosas que vienen haciendo mal desde el gobierno nacional. Sí, el manejo de crisis, bueno, vos esto lo estudiaste mucho, o sea, el manejo de crisis de parte del gobierno, o sea, ni siquiera hicieron un gesto, y es más, hoy salieron de nuevo Quinta Fondo a decir que van a judicializar la decisión del Congreso, o sea, que van a presentar un recurso en la justicia para que la ley que favorece a las personas con discapacidad no sea aplicada porque las cuentas fiscales se le destruyen. Ahora, yo lo que me pregunto es, con la guita que se está robando Karina y la guita que se está robando Lule Menem y la guita que se está robando Martín Menem y todos los negociados de PAMI y todo, eso no repercute y los subsidios a algunas empresas que no lo necesitan. Por ejemplo, el gran señor empresario de ML. Exactamente, lo que yo quiero decir es, todo eso no perjudica a lo fiscal. Las bolsas de guita que se lleva Karina, los $800.000 por mes que se lleva Karina, de las coimas, todo eso no perjudica a lo fiscal. Bueno, no sé, está bien, es obviamente guita que no está blanqueada, ¿no? Pero lo que quiero decir la es, plata de vos fijate el nivel de CIDE. caradurez. No, uno puede seguir, porque la verdad es que no están poniendo A plata. Justamente, una de las cosas que decía Fernando Moreira, el intendente de San Martín hace un rato, es ni una calle, ni un edificio, ni una escuela, ni guita para los maestros, ni guita para las viviendas, ni guita... Digo, ¿para qué es la guita entonces? Porque tampoco, y ahora viene, que es de lo que vamos a hablar, ahora viene el pago, digamos, de la deuda externa, se nos está yendo la plata en intereses, ni siquiera en el capital, en intereses de la deuda externa, y ya tenemos encima las cuentas en nivel supra ultra rojo. No, y además tenemos un ministro que es un vivillo, que para lo único que trabaja es para sus amigos, en donde está preparando el terreno para que se vayan todos a hacer carry trade y
y no estén, obviamente, las condiciones dadas para que haya un plan de estabilización económica con desarrollo productivo, que es lo que ahora se necesitaría. Para esto y otros temas más, estamos en comunicación actualmente con Martín Burgos. Martín es economista, también especializado en desarrollo productivo. Martín, muy buenas noches. Camila García, Diana Holguín, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy buenas noches, gracias por atendernos. Sabemos que es un horario complejo a veces, así que bueno. No, te queríamos preguntar, en primer lugar, viste que nos cuesta mucho a nosotros entender la economía, salvo que sea la economía doméstica nuestra, que es que no estamos llegando a fin de mes, lo que estábamos comentando recién, pero un poco queríamos que le cuentes a nuestros oyentes qué es lo que está pasando desde que se desarmaron las famosas LETES, que es donde ahí empezó todo una crisis para el gobierno con el tema de los dólares para sostener un tipo de cambio ficticio. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el aumento de la tasa de interés y todo, y los encajes y demás? Bueno, si quieren, para que se entienda un poquito, tengo que hacer un poco de historia. Sí, obvio. La historia es que en el 2002, cuando salimos, mira, me vuelvo un poco más atrás, pero cuando salimos de la convertibilidad empezó a aparecer lo que llaman las LEBAC, letra del Banco Central. Sí. Esas letras del Banco Central eran instrumento que se usaba entre el Banco Central y los bancos, porque los bancos a veces tienen unos extra de dinero y bueno, para esa liquidez, para darle algún valor, en vez de que se vayan al dólar, simplemente el Banco Central dice, bueno, yo te digamos, hagamos un negocio entre nosotros y ya está, y lo resolvemos. Eso después, las LEBAC, cuando vino Sturzenegger, estoy hablando ya del diciembre de 2015, ¿no? En 2016, 17 sobre todo, empezó a armar con eso, abrirlo exacto, el gobierno de Macri, empezó a habilitarlo para que se hagan unos enormes negocios financieros ya a cualquiera que viniera, sea cualquiera de nosotros, alguien de afuera, y ahí se armó el famoso carry trade, la bicicleta financiera, en la cual vos podías hacer una diferencia en dólares por la tasa de interés elevada que había acá en Argentina. Digo, cualquiera entonces, de nosotros no, porque, digo, aquella persona que tenía ganas, ahorro. Claro. Sí, o sea, si yo quería podía comprar una letra de una LEBAC o una LELIQ. Sí, o sea, el si que yo tenía ahorro lo podía hacer. De hecho, se usó bastante entre las familias, ¿no? Gente que tenía no solo las empresas, pero familias. Pero era sobre todo, claro, que eran de empresas. Algunas pymes en su momento me preguntaban, che, ¿cómo hago? Y yo dije, mira, el gobierno te está regalando plata con las LEBAC y no te queda otra, no es que no te queda otra, pero te guía, el caminito te lleva a comprar LEBAC y es la forma fácil de hacer guita. Después eso obviamente entra en crisis, lo transforman en el LELIQ, que las LELIQ es volver un poquito al esquema anterior, de que solo se podía trabajar entre bancos y Banco Central. Cuando llega este gobierno, cambia eso de las LELIQ por las LEFI. Las LEFI es, en vez de que pase, que la plata lo agarre el Banco Central, lo hace directamente desde el Tesoro. Y las LEFI se eliminaron efectivamente, como vos dijiste, hace un par de meses atrás. Y la idea, ¿cuál es la idea de toda esta LEBAC, LELIQ y LEFI? La idea es que la autoridad monetaria o el gobierno en general pudiera influenciar la tasa de interés y tener una influencia sobre la política monetaria. Lo que bueno, y eso seguramente salió de la Sí, que acá hay un detalle, ¿no? Que esto se solía hacer con el Banco Central, pero como está el FMI de por medio y el Banco Central no puede tener déficit ni nada de eso, lo hacen a través del Tesoro. O sea, se hacen los vivillos, ¿no? O sea, sí, llenan de deuda al Tesoro, llenan de papelito al Tesoro. No sé si eso es algo muy muy importante, que sea el Tesoro, que sea el central. Lo que sí me parece que es relevante es que cuando deja de tener influencia, cuando eliminan las LEFI, en verdad lo que hacen es que el gobierno o el Estado en general deja de tener influencia sobre la tasa de interés. Entonces ellos lo que decían, lo que pretendían, y eso es muy de neoliberalismo duro, es que directamente sean los bancos que reciben depósitos y en función de la cantidad de créditos que pida la gente, eso defina una tasa de interés
como si fuera un mercado de tomate, ¿no? Hay una oferta de tomate, una demanda de tomate y eso define la tasa de interés. Bueno, eso lo que generó es un descontrol monetario, porque no es, digamos, no son los tomates, es una cuestión mucho más compleja, el dinero, en el cual a veces no se sabe cuánto dinero hay, efectivamente, cuál es la demanda y cuál es la oferta, en todo caso, y entonces, bueno, generó todos esos descontroles que le están generando pérdida a los bancos, porque todo esto requiere de un montón de trabajo para los bancos, o sea, todo el laburo que tenía que hacer, el que estaba haciendo el Banco Central o el Tesoro, lo tiene que incorporar los bancos, y la variabilidad de la tasa de interés hace que sea algo muy malo para cualquiera que tenga un negocio. El que tiene un negocio lo que no quiere es que su precio varía o sus costos, lo que tiene que ir a buscar, digamos, para laburar, varíe de precio todos los días, pues lo vuelve loco. Bueno, algo de eso está pasando con los bancos, y entonces están verdaderamente muy disconformes, yo te diría, los bancos, ¿no? Con todo lo que está pasando. Imagínate si los bancos están disconformes, lo que nos queda a nosotros, el común de los mortales, que terminamos pagando esa variabilidad en altas tasas de interés, que seguramente, bueno, eso impacta directamente en las capacidades de consumo de todos nosotros, en la mora. Y si la tarjeta y no pagues las el mínimo, empresas. pues te entregas tu sueldo entero, o sea. Sí, yo siempre digo, no paguen la tarjeta, paguen toda la tarjeta, porque si no, van al muere, es el principio del fin. Sí, sí. Martín Dianolguín, ¿cómo estás? Te quería preguntar, con esto de, ¿cómo le podemos explicar a la gente esto de flota no flota? El dólar flota, primero había bandas, entonces con este sistema va a estar todo bien, te decía el gobierno, y de repente tenemos un banco central que te interviene y de repente ya no está flotando. Bueno, eso es como, la primera pregunta era sobre la parte monetaria, ¿no? Esto de la tasa de interés que sube tanto y que, digamos, efecto de que la autoridad monetaria salió del mercado pretendiendo que no jugaba más, y bueno, terminó siendo este descalabro. El segundo tema es que efectivamente el gobierno viene canchereando de que el tipo de cambio es libre, de que no hay intervención, y entonces va a flotar, es decir, va a subir o bajar en función de la oferta y la demanda, sabiendo que, porque la crítica, ¿cuál era la crítica? Que el tipo de cambio estaba muy bajo. Muy bajo, ¿qué quiere decir? De que los pesos valen mucha plata, y había esa paradoja que nosotros sabemos de que por ahí con el mismo sueldo no te alcanzaba para vivir en Buenos Aires, pero te sobraba para vivir en Brasil. En Nueva York, ¿no? sí. O en Nueva York. El café acá salía más caro que en Nueva York o en París. Sí. Entonces, bueno, obviamente esto es demencial, porque la gente empieza a irse a vacacionar afuera, las importaciones se descontrolan, y entonces la crítica era que el tipo de cambio era bajo. Entonces la respuesta un poco a eso es que el gobierno dijo, no, flota, hoy está bajo porque hay mucha oferta de dólares, mucho más que la demanda, y entonces baja el precio. Y entonces ahora empezó a subir un poco el dólar, y lo que empezó a pasar es que intervino con todo, ¿no? Eso, la clave ahí, vos decías, la clave de lo monetario era el fin de las LEFI, de las letras de financiamiento. La clave en la parte del dólar es cuando abren el cepo. Lo abren a mitad de abril, y desde entonces la gente empezó a comprar dólares a lo pavote, se está calculando 14.000 millones de dólares, de acá al fin de año va a ser seguramente 25.000 millones de dólares, lo cual es una barbaridad, para que la gente sepa, es casi un tercio de las importaciones de bienes de la economía argentina. Entonces es como si vos, en vez de 75.000 millones de dólares de importaciones, terminás teniendo 100.000 millones, ¿no? Pero obviamente te genera un problema, todo el mundo ve que el dólar va a subir, entonces todo el mundo compra dólares, y tenés del otro lado, la única oferta de dólares que tenés es la del gobierno, porque ya la soja ya se exportó, y bueno, te genera el tan aferrado, jugando con los futuros, jugando con un montón de instrumentos, y hoy seguramente, ayer, digamos, está el Tesoro interviniendo, porque ahora lo que pasó es que habilitaron y anunciaron que el Tesoro iba a empezar a intervenir en el medio de la banda,
y eso no le gusta a nadie. El que tiene que cobrar una deuda, un bono en dólares, y ve que ese bono en dólares te lo tiene que pagar el Tesoro, que venía sumando dólares para pagar esos bonos. De repente, esos bonos, si empiezan a usarlo para otra cosa, el bonista empieza a tener miedo, y eso se traduce en un aumento de riesgo país. Claro. Que es lo que no te permite ni producir ni nada, hace todo inviable. Entre la tasa, el riesgo país y demás. Es todo para bancar el tipo de cambio ante las elecciones, que no se le vaya la inflación, porque lo único que tiene para presentar el gobierno para las elecciones del domingo es que bajó la inflación, que es también muy relativo. Yo te pregunto, Martín, lo siguiente. Sí, justamente. Primero que eso es relativo, porque lo que quiero volver a lo que siente la gente de a pie, como decía Mario Weinfeld. Digo, cómo todo esto de lo que estás hablando se traduce en la vida diaria de la gente, porque vos decís, che, bueno, la gente votó para la estabilidad, que era bajar la inflación. Básicamente era eso. Sí. Entonces vos decís, che, ahora que bajó la inflación, más allá de las dudas que tenemos sobre cuál es el número exacto, no llego a fin de mes y yo escucho a la gente enojada y desesperada y poliempleada, si es posible. Sin derecho social. Sí. A ver, yo lo que creo, yo digamos, no soy de los que van a empezar a discutir sobre las estadísticas del INDEC, porque bueno, me parece que ya tuvimos una experiencia bastante nefasta con eso, y digamos, me parece que no tratemos de no entrar ahí en ese juego, si bien sabemos que hay cuestiones metodológicas. Para hablar de la sensación, si querés, ahí me pongo más en apasionado de la política, y yo te diría de que efectivamente desde la economía podemos ver unas estadísticas y decir, bueno, mira, el salario es el mismo que hace un año o 6 meses, no obstante, la gente va a sentir que la cosa es peor. Y es cierto que hay cosas que desde la economía, desde la estadística, decir, che, no, el salario está en los mismos niveles que hace 6 meses, respecto a la inflación, es tal vez estadísticamente es así, y está bien, y están bien medidos, supongamos que está todo bien medido, etcétera. Me parece que lo importante para la política termina siendo la sensación que tiene la gente. Y eso es lo que va a terminar traduciéndose eventualmente en un voto castigo o no el domingo al gobierno. Y yo creo que ahí hay algo para empezar a indagar, ¿no? Sobre por qué la gente tiene la sensación de que estamos peor que hace 6 meses atrás, cuando las estadísticas dicen, bueno, más o menos estamos similar, o por lo menos no hay no hubo un gran desparajuste, porque no es que hubo una evaluación en estos 6 meses que vos efectivamente vos lo ves traducido en un 20% de caída de los salarios. Eso no sucedió. Está bien, Martín, pero yo voy a lo siguiente, porque vos me hablás de la sensación y por eso yo no quería ir, tampoco es una discusión tan metodológica. Y no digo que es una sensación tampoco, y no lo quiero llevar a lo que siento, porque si no es muy subjetivo, sino a lo que sucede. Y lo que sucede es que desde enero, voy a decir desde ahora, 2025, ahora, 4 de septiembre, digamos, del 25, el aumento, por ejemplo, si tenías auto, el aumento de la nafta no fue de un 1%, digamos, o 1,5% mensual. Tampoco fue la de las obras sociales, por ejemplo, la prepaga. Tampoco lo fue, digamos, los servicios. Entonces, para mí no es ni siquiera ni una sensación, y no fue acompañado por el aumento de los salarios. De hecho, digo, yo como trabajadora, y por eso digo de lo que es, como trabajadora, no tuve ni siquiera esos aumentos. Y hay una discusión de pisar, digamos, los aumentos. Para mí la gente no es que tiene una sensación, es que efectivamente no llega a fin de mes. Sí, a ver, yo te digo que no sea así, y que estamos peor que en 2015, queda claro, y yo creo que incluso estamos peor que el gobierno anterior. No obstante, mira esto, por ejemplo, estamos peor que el gobierno anterior. Estamos peor que durante el gobierno de Alberto Fernández. No obstante, el gobierno de Alberto Fernández, la gente lo votó en contra porque tenía la sensación de que la cosa no iba para ningún lado. Entonces ahí tenemos como, para pensar políticamente, yo diría,
si esto es, digamos, simplemente un camino hacia abajo de la Argentina, o por lo menos un pozo que estamos viviendo, y poco importa cuál es el gobierno, si tenemos mucha inflación o poca inflación, lo cual es, bueno, bastante dramático, obviamente. O y bueno, y yo supongo que una de las claves de esto que estamos discutiendo va a ser las elecciones. Sí, obvio. Yo creo que el domingo va a haber una gran derrota del gobierno. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas, no solo de la inflación, no es todo económico, pero hay un montón de cosas que desde bueno, ni hablar de todo el tema de las escuchas, pero hay un montón de cosas que la gente se da cuenta, y te diría más allá del número de hoy de la inflación. Lo que la gente se terminó dando cuenta es que este modelo es insustentable. Y que no es que hoy por hoy no llega a fin de mes, sino que además la cosa va a empeorar. Sí, eso es lo que te quería preguntar. Esta idea de que, bueno, la estamos pasando mal, pero el futuro es bueno, ¿no? Menem lo decía de forma de estamos mal pero vamos bien. Sí. Pudo haber funcionado un tiempo, pero yo creo que ahora, digamos, algo se rompió obviamente en el discurso del gobierno con todo esto del 3%, y eso me parece que es lo que se rompió, de que queda claro que la idea de futuro. La idea de futuro está rota con este gobierno. La idea de proyecto hacia adelante. Y entonces vos decís, bueno, ¿para qué voy a seguir sacrificándome? Y empiezo entonces a decir, bueno, escúchame, esto no va para ningún lado. Es más eso, me parece. ¿Sabes? Que yo creo que la sensación no es tanto del presente, sino que también es hacia el futuro. Decir, che, es un sacrificio que es al pedo. Bueno, ahí recordando un poco, como para establecer un diálogo, no digo, Menem gana en el 95 las elecciones con una tasa de desocupación de casi el 17%, una caída de la economía muy fuerte, pero estabilidad cambiaria y estabilidad de precios, ¿no? Digo, me parece que Milei llega este domingo, si bien es una elección provincial y no es, digamos, lo que la jugamos toda, pero sí llega este domingo muy golpeado, no solamente en términos económicos, sino también en términos políticos, ¿no? Esta cosa de que la gente se siente defraudada en el sentido de que vinieron a cambiar la casta y al final vienen con los mismos vicios de a quienes ellos critican, ¿no? Entonces, la pregunta que yo te quería hacer es, ¿qué pasa el lunes, Martín? Porque están todos ahí con el tema de que el dólar, que se va todo al demonio y no sé qué. Primero eso, y segundo, ¿cuánto más sustentable es esto que están haciendo? Ya Caputo dijo que la tasa de interés no es una cosa que va a durar mucho tiempo, con lo cual la intención de gobierno es sostener el tipo de cambio, porque como vos bien dijiste recién, es la única política de Estado que tienen para mostrar, digo, no muestran una obra, una escuela, no nada. Entonces, bueno, un poco eso, quería como, no digo que haga futurología, pues es odioso para cualquier economista eso, pero digo, vamos al abismo con este modelo. Bueno, igual voy a hacer futurología, porque me parece que hay que plantear escenarios, porque, bueno, la gente me pregunta, bueno, ¿qué hago con la plata? Y tengo que invertir ahora y esas cosas. Yo creo que hay un escenario, que es un escenario que en otra circunstancia sería 0% de posibilidad que se dé, y ahora yo le daría 5% de posibilidad que se dé. Y ese escenario es que el gobierno caiga por más de 10 puntos, digamos 40-30 por ejemplo, en las elecciones del domingo, y ahí el lunes agárrate porque efectivamente va a ser un descontrol. Pero no solo porque este lunes va a ser un descontrol, es porque ya va a ser un descontrol de acá hasta el 26 de octubre, la otra elección, porque el gobierno no está dando respuesta ya a los problemas políticos que están teniendo. Estamos en un momento en que los economistas estamos pensando qué pasa en la política para pensar la economía, es decir, claro, qué pasa en la justicia para ver cómo repercute en la economía. Son esos momentos de crisis orgánicos, para decirlo en cierto modo. Crisis orgánica en el sentido que todo tiene que ver con todo, y todos los días tenemos malas noticias, o noticias bizarras, o errores del gobierno, que yo te diría esta semana simplemente es, número uno, cuando empiezan a decir prohibimos los audios, número dos, que van a intervenir desde el Tesoro, número 3, lo de ayer, lo del acto en Moreno, que fue una catástrofe, número 4, hoy el veto que se lo dieron vuelta, es decir, todos los días una pálida pero fuerte.
los diarios, aparte los medios de comunicación masivo, hegemónico, pegándote todos los días, que es algo que hay que empezar a mirar cada vez más seriamente. Digamos, a mí me invitan a TN, sabiendo quién soy, y yo lo hablábamos con los compañeros, porque me invitan a TN sabiendo quién soy, y como opino, porque está en todos lados, y está claro que los tipos me invitan para pegarle al gobierno. Claro. Entonces hay algo que está pasando también en la relación ahí, que ayuda a toda esa crisis orgánica. Yo no sé bien qué están pensando los de arriba, ¿no? El poder grande, pero si nosotros tenemos que, yo creo, desde abajo, pensar que hay grandes movimientos, que veremos un poco qué pasa en el domingo, pero que hay un escenario catástrofe para el gobierno de acá a fin de año que bueno, habrá que ver un poco cómo se termina de acomodar el peronismo. Yo creo que en eso el peronismo sabemos cómo es, huele sangre y de repente ve que puede ganar, y entonces viene todo muy unido además en estas elecciones. Entonces yo creo que ahí va a haber una gran posibilidad de empezar a plantear alternativas hacia futuro. Martín, cepo ya te siento, ¿no? Cepo ya te siento. Y bueno, eso es una gran discusión. Claramente yo creo que ahí hubo un error. Algunos ya del Melconian entonces empieza a decir, che, esto sería el cepo, fue un error. Es no saber historia. El tema es cómo volver atrás el gobierno en esta situación. ¿Cómo le dicen ahora a la gente, che, vamos a volver a poner el cepo? La gente va y se lo come. Es el game over. Bueno, Martín, estamos hablando con Martín Burgos, economista, compañero. Agradecerte la comunicación porque ya tenemos que cerrar el programa. Te vamos a estar llamando ahora post elecciones para ver efectivamente cómo fue después del 7 de septiembre. ¿Cómo anduvo la bola nuestros centavos los podemos invertir con esos escenarios de futurología que a ver si tiraste. Nos metemos en si nos metemos a hacer rollover, no sé qué esos términos en inglés. Bueno, agradecerte. Un carry con los centavos que nos queda, algo. Agradecerte la comunicación y bueno, que muchas gracias por estar con nosotras hoy. Gracias, Martín. Bueno, nos un abrazo grande. Comunicaremos pronto, gracias. Bueno, y se hizo la hora, ¿eh? Sí. Cortito al pasito y al pie. Bueno, muchas gracias por estar acá. Vamos a irnos, ¿saben con qué tema? Con la argentinidad al palo. Adiós. Y vayan a votar el domingo, por favor. La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo, el dulce de leche, el gran colectivo, alpargatas, soda y alfajores, las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virome, la transfusión sanguínea, el 6-0 a Perú y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Gigantes como el obelisco, campeones de fútbol, boxeo y hockey. Los Cati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor. Tano, gallego, judío, criollo, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Diseminados y en franca pasión, hoy nos espera